¿Qué es esto de oficios distintos elegidos por hombres y mujeres?, dirán ustedes. Si hay tanto periodistas mujeres como periodistas hombres. Si hay tanto abogadas mujeres como abogados hombres. Es cierto, Sara, pero eso ocurre solo en ciertas profesiones. E incluso en las que acabamos de mencionar, hay subdisciplinas, especialidades que son preferidas más por las mujeres que por los varones. Y otras que son más preferidas por los hombres que por las mujeres. Por ejemplo, hay más abogadas de familia y más abogados penalistas. ¿Y por qué, se preguntarán? Por una conjunción de factores biológicos y culturales. Pero los biológicos pesan y mucho. Ignorar esto retrasa como 100 años el debate en torno a las cuestiones de género. Lleva al Estado a malgastar dinero y a toda suerte de acusaciones arbitrarias de discriminación contra las mujeres, que siempre, hablando de promedios, no prefieren lo mismo que los hombres. En este video vamos a explicar por qué en promedio hombres y mujeres prefieren ocupaciones y profesiones diferentes y si hay algo que deberíamos hacer al respecto. Dos estudios hechos con más de 500.000 de personas mostraron que las mujeres en promedio prefieren trabajar con personas y los varones con objetos. No todas las mujeres prefieren trabajar con personas y no todos los hombres prefieren trabajar con objetos, pero la diferencia entre hombres y mujeres que arroja este estudio es una de las más grandes que hay en psicología social. A lo largo de la evolución de nuestra especie, hombres y mujeres enfrentaron estrategias comunes y algunas estrategias diferentes. El hecho de no haber sido las únicas, pero sí las que realizaban la mayor inversión parental en la gestación y en la crianza, predispuso a las mujeres a estar más horas del día en contacto con personas, hijos, sobrinos, nietos. El cuidado cooperativo o aloparental que realizan las abuelas, que es propio de nuestra especie, también hizo que estuvieran muchas horas del día en contacto con personas. ¿Cuáles eran las tareas preponderantemente masculinas? Como sabemos, la casa, la construcción de viviendas, de herramientas y otros trabajos que en general requieren de fuerza física. Tal vez estas cuestiones, que parecen tan alejadas de las preferencias ocupacionales, tengan que ver con ellas. Por ejemplo, en el caso de las médicas, es una profesión altamente vinculada con el cuidado que requiere la cría. El 68% de las médicas son mujeres. Hay, por ejemplo, más odontólogas mujeres que odontólogos varones. Hay más docentes mujeres, 73%. Y esta es una profesión muy vinculada con el cuidado, con la crianza. Más psicopedagogas, podólogas, peluqueras, todos oficios y profesiones vinculados con el cuidado. Y lo curioso es que estas profesiones son preferidas en promedio también por mujeres que no quieren tener hijos. Las áreas de esas profesiones que están más asociadas al peligro para uno mismo y para los demás, como terapia intensiva o cirugía, son preponderantemente y mayoritariamente desarrolladas por varones. Mientras dermatología y pediatría son áreas en donde las mujeres están sobrerepresentadas. Parecería haber acá algún contacto con el arte, porque también en el arte los varones prefieren en promedio más, por ejemplo, las películas policiales de acción, las que tienen que ver más con el riesgo. Así que, resumiendo, las mujeres en promedio prefieren más trabajar con personas, trabajos sociales, y los hombres trabajar con objetos. Por ejemplo, es muy común que haya hombres mecánicos, camioneros, conductores de vehículos, relojeros, albañiles, metalúrgicos, intérpretes de instrumentos musicales, fabricantes de vehículos, electricistas, Roxana, fabricantes de tecnología en general y vendedores de tecnología. También hay más hombres plomeros, gasistas, reparadores de heladeras, de computadoras, ajedrecistas, editores de cine, directores de cine. Si bien trabajan con personas, deben dominar la tecnología. Hay más youtubers varones, probablemente porque la mayoría tiene que editar sus propios videos y eso significa manejar tecnología. Hay más escritores varones de Wikipedia, porque además de escribir hay que dominar la tecnología de la wiki. Hay más compositores, iluminadores, sonidistas, vendedores de cámaras de fotos, pilotos de avión, inventores. Pensemos en otros oficios vinculados con las personas que son preferidos más por las mujeres que por los varones. Por ejemplo, los asociados a lenguas, literatura, enseñanza de idiomas, traductorado, son todos oficios y profesiones en donde están sobrerepresentadas las mujeres. La inmensa mayoría de las psicólogas también son mujeres. En definitiva, la psicología también es un oficio que está vinculado con el habla. Pensemos que en promedio los varones aprenden a hablar y a leer más tarde que las mujeres, y que el autismo, que conlleva dificultad en las habilidades sociales y con frecuencia en el habla, es 4 veces más frecuente en los varones que en las mujeres. Otros oficios sociales que prefieren en promedio las mujeres son el trabajo de secretaria, moza de bar, vendedora, cajera de supermercado, empleada de call center. El 80% de quienes trabajan en call center son mujeres. Azafatas,
médicas, trabajadoras en hoteles, en la gestión administrativa. Las mujeres también en promedio tienen preferencia por oficios y profesiones vinculadas con lo vivo. Hay más biólogas que biólogos, más veterinarias que veterinarios. Parece haber más mujeres que venden plantas, sin embargo parece haber más jardineros varones, quizás porque es un trabajo que también requiere de mucha fuerza física. También cuando informan o cuando investigan un tema, las mujeres parecen más interesadas por las relaciones interpersonales que por los temas más abstractos. Hay más mujeres que escriben sobre psicología y educación que sobre filosofía política. Analicé 10 años de tesis de doctorados presentadas en filosofía política en la Universidad de Buenos Aires y había solo 2 escritas por mujeres y ambas estaban centradas en el tema de la pobreza. O sea que cuando el tema se vuelve más práctico, parecería que las mujeres están más interesadas en temas más abstractos. Pese a que decíamos recién que las mujeres escriben más sobre psicología y sobre educación que sobre otros temas, hay más hombres que escriben sobre psicología y sobre educación. Y hay más hombres que escriben sobre el conjunto de tópicos académicos, por lo menos según el estudio más grande que se ha hecho hasta el momento, que es el de West del 2013. Sin embargo, hay más psicólogas mujeres. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque es una práctica centrada en personas y no estar encerrado produciendo teoría. Entonces, el interés de las mujeres por las personas está también reflejado en el hecho de que haya más profesoras mujeres de literatura, más mujeres dedicadas en periodismo a los chismes o al cotilleo, como lo llaman en España, y pareciera que un porcentaje significativo de los hombres que se dedican a ese tipo de tópicos son gays. Hay un estudio que muestra que en relación al resto de los varones hay más gays entre los peluqueros, los actores, los representantes de actores, los enfermeros, los bailarines y los azafatos. Azafates, Roxana. Azafatos, Sara, al menos así lo reconoció la Real Academia. ¿Saben de dónde viene la palabra azafata? En el siglo XVI era la persona noble, la mujer noble, que llevaba a la reina sus vestidos y sus joyas en una cesta que se llamaba azafata. Hay patrones ocupacionales reales detrás de ciertos estereotipos, como el ayudante de vuelo gay o como la mujer que conduce camiones y es lesbiana. Este estudio fue hecho con una muestra representativa de casi 5 millones de personas en los Estados Unidos. De hecho, hay evidencia de correlación entre intereses y niveles de testosterona en el útero de la madre. Por ejemplo, entre los autistas que fueron sometidos a altos niveles de testosterona antes de nacer, cuando estaban en el útero de su madre, suele haber poco interés por trabajos sociales. Y no es infrecuente que tengan interés por disciplinas altamente abstractas como las matemáticas y la física. Justamente Simon Baron-Cohen, que fue el creador de la teoría de la sistematización y la empatía, generó unas formas de evaluar los niveles de empatía y de sistematización de las personas. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de reconocer las emociones en el otro, de identificarse con ellas y de responder adecuadamente. La sistematización es la abstracción, es poder reconocer patrones, continuidades en una situación y poder abstraerlas para conocerlas mejor. Disciplinas como las matemáticas, las ingenierías o la física tienen que ver, dice Baron-Cohen, con el reconocimiento de algo nuevo, de un sistema que puede ser desde la mente humana hasta el cosmos. En general esto consiste en resolver problemas generando estos sistemas abstractos. También hay mucha variedad intragénero, muchas mujeres que sistematizan mejor que ciertos hombres y muchos hombres que empatizan mejor que ciertas mujeres. El activismo de género suele sugerir que no hay más mujeres en las STEM, que son las ciencias duras, matemáticas, física, las ingenierías, ciencias de la computación, porque a las mujeres se las discrimina o por la reproducción de estereotipos. Pero ¿cuáles son las evidencias? ¿Alguna frase inconveniente que escucharon las llevó a desistir de su voluntad de ser ingenieras? También han dicho en el pasado frases similares sobre las veterinarias o sobre las médicas, y eso no les impidió desarrollar esas profesiones. En los países con mayor igualdad de género, que son los escandinavos, hay más y no menos mujeres que se dedican a profesiones tradicionalmente femeninas como la enfermería, por ejemplo. Y hay menos que se dedican a las ciencias duras. ¿Por qué? Bueno, la hipótesis que barajan los investigadores es que porque en esos países en donde hay mayores niveles de bienestar pueden elegir trabajar en lo que les gusta y no necesariamente en un trabajo que les agrada menos. En cambio, en los países más pobres hay más mujeres trabajando en ciencias duras como ciencias de la computación, por ejemplo, porque son trabajos mejor pagos. No sé si vieron el video Lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad. Si no lo vieron, se los recomiendo. Está en YouTube y trata sobre este tema entrevistando a los científicos más reconocidos para abordarlo.
En otras disciplinas muy abstractas hay amplia mayoría masculina, por ejemplo en filosofía y en economía. Pero si vemos un poco más en detalle estas disciplinas, en ciencias económicas hay más mujeres contadoras que hombres contadores. ¿Por qué? No lo sé. Podría uno especular que porque es un trabajo que consiste justamente en un trato más cotidiano con personas, con clientes. En cambio en economía, que supone ya niveles de abstracción mayores, hay una mayoría masculina. Lo mismo en filosofía, pero si tomamos áreas de la filosofía más vinculadas con relaciones personales como es la ética, ahí vemos que hay muchas más mujeres. En cambio, si tomamos áreas de la filosofía más asociadas a la abstracción como lógica, filosofía de la ciencia, filosofía política, filosofía del derecho, ahí vemos que hay una amplia mayoría masculina. Habrán observado que en las columnas de política de los diarios hay una inmensa mayoría masculina. Estas columnas en general versan de política, que es una disciplina altamente abstracta. Se denuncia discriminación porque no hay más mujeres firmando columnas de política, pero creo que hay una explicación mucho más plausible y es que sencillamente prefieren escribir sobre otros temas. Lo que sí puede ocurrir es que en las revistas de filosofía se tienda a privilegiar estos temas abstractos y entonces una mujer que presenta un artículo, incluso cuando no se sabe su nombre porque es una revisión a ciegas, puede ser excluida porque su tema de preferencia está más anclado en la práctica. ¿Cómo se resuelve esto? Creando otras revistas de filosofía académica. También se hizo mucha mala filosofía con abstracciones que perdían todo correlato con el mundo. De modo que si hubiera más filósofas mujeres, tal vez esto sería algo beneficioso para la filosofía. Por ejemplo, en lógica informal se podrían dar más ejemplos de cómo se argumenta en circunstancias de la vida real. En el ámbito del derecho también suele decirse que hay discriminación porque habría menos juezas y fiscales mujeres. Pero en realidad, cuando analizamos los concursos de fiscales, tal como hice para mi libro El patriarcado no existe más, que está por salir en unos pocos días, lo que se ve es que un 27% de los postulantes al cargo de fiscal eran mujeres y un 27% o 26% eran casi exactamente iguales de quienes ganaron esos concursos para fiscales eran mujeres. Por tanto, no parece haber allí discriminación. Y cuando se analiza la cantidad de jueces, en realidad no hay ningún estudio sobre la cantidad de jueces, lo que se ve en principio es que parecería haber más mujeres en el área civil y comercial que en el área penal. Y esto nuevamente correlaciona con intereses fuera del ámbito del derecho. También los hombres ven más películas policiales y lo que tiene que ver con la esfera penal está más asociado a este tipo de temáticas que, por ejemplo, quien se especializa en familia, que suele estar más focalizado en relaciones interpersonales. En el caso de los hombres se agrega una propensión a los trabajos peligrosos, por ejemplo pescadores de alta mar o trabajadores en altura, metalúrgicos, jueces en el fuero penal y también en trabajos donde hay un fuerte elemento de competencia como en el deporte, donde la mayoría de los deportistas son varones y la mayoría de los espectadores de deporte también son varones. La creación en general suele ser preferida más por los varones que por las mujeres. Siempre estamos hablando de promedios. Hay más libros de todo tipo escritos por varones, incluso novelas. La mayor parte de los compositores de música son varones, la mayor parte de los generadores de teorías son varones, la mayor parte de los autores de artículos académicos son hombres y las mujeres no superan el 15% de los inventores. ¿Debemos hacer algo al respecto como sociedad? ¿Debemos aceptar que hombres y mujeres tengan oficios diferentes en promedio? De hecho, hemos evolucionado como especie probablemente porque esta división del trabajo debe haber sido bastante operativa. Sin embargo, la biología no es un destino. Podría ocurrir que se llegara a la conclusión de que son necesarios más maestros varones en la primaria y en ese caso podrían existir estímulos para que hubiera un número mayor. Favorecería mucho esta situación que se pagara mejor a los maestros, porque sabemos que en promedio los varones tienden a elegir profesiones mejor pagas, sobre todo porque existe lo que se denomina hipergamia, que las mujeres prefieren hombres de recursos económicos. Hay muchos estudios que así lo corroboran. Nuestra especie es muy flexible, pero tiendo a pensar que esta flexibilidad no es infinita y me resulta difícil pensar que alguna vez existan más mecánicos mujeres que varones. Pero sería un gran paso que la ciudadanía y que quienes están en puestos de decisión tomaran nota de las diferentes preferencias en promedio de hombres y mujeres en relación a oficios y profesiones. Esto permitiría tener políticas públicas mejor informadas y también concentrar nuestra energía en los temas que así lo requieren. Agradezco a todos los que apoyan la continuidad de este canal en Patreon y en otras vías de colaboración.